Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Judith Portorreal. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Así como el señor presidente ha conseguido que la República Dominicana sea el ejemplo a seguir, nosotros hemos podido conseguir, modestia y aparte, junto a este equipo de colaboradores, que SENASA sea el ejemplo a seguir dentro de la salud dominicana. Es gratificante que el INDOCAL sea quien le entregue la certificación de la norma antisoborno, y qué mejor con una institución que ha demostrado el gran resultado que ha impulsado esta gestión. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Judith Portorreal. Doctora, un placer tenerla hoy aquí. Para mí el placer es todo mío, Jessica. Perdón que estoy un poco disfónica, pero aún así vamos a transmitir el mensaje. No importa, el placer es tenerla aquí. Doctora, usted es oftalmóloga. ¿Cómo se motivó para irse por esa área de la medicina? Bueno, te cuento que mi historia no es tan romántica como la de otros especialistas que soñaban con ser oftalmólogos desde pequeñitos. La verdad, yo decidí oftalmología posterior al internado. Ok. Luego de haber ya hecho todas las rotaciones, a mí me gustaba la cirugía, realmente yo sentía que tenía buenas manos para la cirugía, pero yo a su vez tenía un tema de escoliosis, entonces no podía pasar todas esas horas de pie. Sí, entiendo. Entonces me atrajo de la oftalmología que uno opera sentado. Sí. Entonces, además era clínica, era quirúrgica, podía atender mujeres, niños, hombres, no tenía rango de edad. Entonces, y un profesor nos había recomendado que oftalmología estaba dentro de las especialidades que no estaban tan pobladas todavía. Claro. Así que yo llegué a oftalmología por una decisión completamente lógica. Ay, pero qué bien. Usted es especialista en queratocono. Bueno, sí, de hecho yo soy especialista en córnea y superficie ocular, segmento anterior y cirugía refractiva. Yo luego de hacer oftalmología me tomé 2 años más para hacer 2 subespecialidades. Ah, pero he estudiado mucho, doctora. Un poquito. Entonces, dentro de esas 2 especialidades, una enfermedad, yo comencé a trabajar mucho con ella, que fue el queratocono. Sí. Entonces, de ahí es que he terminado especializándome en dicha enfermedad, porque fue la enfermedad de la que yo comencé a orientar en redes sociales. Cuando yo comienzo a inculcar en redes sociales, me llamaba mucho la atención que todo el que tenía queratocono, que llegaba a mi consulta, llegaba con queratocono muy avanzado y nadie conocía el término de la enfermedad. Entonces yo comienzo a orientar sobre esa enfermedad y poco a poco mi consulta fue dirigiéndose hacia esa área y así fue como me terminé convirtiendo en experta en queratocono. ¿Y en qué consiste el queratocono? Porque todavía vemos algunos que no manejamos. No, te lo creo. Esa es la triste realidad del queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea, donde la córnea es más débil de lo normal, lo que hace que se deforme, pierda la forma esférica que normalmente tiene, entonces adquiere una forma puntiaguda o cónica, y es lo que le da el nombre a la enfermedad. Querato, córnea, cono, córnea en forma de cono. Entiendo. Entonces, es una enfermedad a la que hay que ponerle mucho cuidado, porque es una enfermedad que suele empezar en la niñez o en la adolescencia, y generalmente afecta a niños muy alérgicos que se frotan mucho los ojos, y si no se diagnostica, es una enfermedad que
continúa progresando y hoy en día es la principal causa de trasplante de córnea en pacientes jóvenes. Wow. Entonces, aparte de alergias, ¿hay alguna otras causas que pueda tener el queratocono? Sí, el queratocono de por sí es una enfermedad multifactorial. Okay. Tiene un componente genético y un componente ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las personas con queratocono nacieron predispuestas a desarrollarla. Okay. Y dentro de la genética no es un solo gen que genere el queratocono, sino que aparentemente, porque todavía se sigue estudiando el área, son diferentes genes que mutan en diferentes zonas y esto es lo que predispone a que una córnea pueda desarrollar queratocono. Entiendo. Y esto, sumado a las alergias ambientales que hoy en día son muy frecuentes entre nuestros niños por la contaminación ambiental, por el tema del polen, porque somos un país caribeño, entonces en una córnea que está predispuesta a que es una córnea débil y si a eso le sumamos que producto de las alergias a los niños eso les genera mucho picor y se frotan los ojos, entonces eso termina desarrollando la enfermedad. Sí. Pero de igual manera podría desarrollarse en una persona con una córnea normal solo por el hecho de frotarse. Entiendo. O sea que si lográramos prevenir que los niños y los adolescentes se froten los ojos, o sea, si tratáramos a tiempo a estos niños que se frotan, probablemente evitaríamos que muchos de ellos desarrollen queratocono. ¿Y cuáles serían los síntomas iniciales que un papá pudiera tener una alerta con el niño de que puede estar sufriendo queratocono? Mira, lamentablemente el queratocono no es una enfermedad que genere una gran variedad de síntomas. Okay. Por eso es que yo hago mucho hincapié en identificar al niño que se frote los ojos. Pero es ese niño que se frota los ojos, es un niño que comienza a entrecerrar los ojos para ver mejor, es un niño que generalmente cuando lo llevan al oftalmólogo o al optómetra le comienzan a diagnosticar miopía y astigmatismo, pero es una fórmula de lentes que les cambia rápido. Son niños que hoy se le ponen lentes y a los 6 meses ya se están quejando que ya no ven bien con esos lentes y cuando lo llevan, que le cambió la fórmula. Entonces, normalmente los lentes no suele cambiar la fórmula tan rápido. Sí. Generalmente los lentes se toma cerca de 1 año para variar. Entiendo. Entonces, cuando tenemos a un paciente que se frota mucho los ojos, que tiene miopía y astigmatismo que le cambia rápido y que no logra ver el 20/20 con los lentes, hay que sospechar queratocono. Como son pacientes que generalmente son alérgicos, ¿no sería una alerta ya per se para los padres? Mi hijo es alérgico, déjame hacerle análisis de los ojos cada cierto tiempo para ver que todo esté bien. Así es, eso sería lo correcto. Sí. Niños que sufran de rinitis alérgica, niños que sufran de asma, niños que sufran de dermatitis atópica, son niños a los que hay que tener en cuenta los ojos porque tienen un mayor riesgo de desarrollar queratocono. Sí. Niños, y si son niños con estas condiciones y que además de eso necesitan lentes, es necesario realizar un estudio de la córnea que se llama topografía corneal, que es un mapa de la córnea que me permitiría diagnosticar a tiempo problemas relacionados con esta enfermedad, porque sucede algo en los pacientes con queratocono. Como clínicamente, desde el punto de vista refractivo, se manifiestan con miopía y con astigmatismo, es una enfermedad progresiva, o sea, es una enfermedad que comienza con poquito aumento y en la medida que va avanzando, el aumento va creciendo. Entonces, generalmente, como especialista en córnea y especialista en queratocono, con frecuencia los diagnostican cuando ya es mucho aumento, porque llama la atención tanto aumento. Sí. Pero lo ideal sería diagnosticarlos en la etapa inicial, porque es una enfermedad que se puede frenar, que se puede detener. Entonces, en un niño alérgico o con una condición alérgica que comience a desarrollar un defecto refractivo y necesite lentes, yo recomiendo que se le realice una topografía corneal, porque de nada sirve dejar que la enfermedad avance. Lo ideal es diagnosticarla en la etapa inicial para evitar que esa visión se pierda. Sí. De hecho, en lo que es la evaluación oftalmológica pediátrica de mi unidad, yo actualmente tengo como protocolo tomar medidas y topografías de todos los niños que acuden a consulta. Y lo que más me ha sorprendido, luego de haber yo tomado esa iniciativa, yo creé un paquete pediátrico para los niños, es que niños cuyo defecto refractivo no me hacían sospechar la enfermedad, resulta que la tenían.
Y eso soy yo, que vivo y respiro el queratocono. Entonces, si eso me pasa a mí, que soy una especialista en el área, y si no realizaba estudio, hay niños que se me hubiesen escapado, entonces eso lo que me da a entender es que tenemos que hacer estudios de topografía corneal y longitud axial en todos los niños con defectos refractivos. ¿Qué tan rápido avanza esta enfermedad? En un tiempo, suponiendo, tengo un niño, lo llevé en enero a hacerle sus analíticas, y digo, sus exámenes visuales, y ya vuelvo en diciembre para hacerlo por lo menos 2 veces al año. ¿Qué tanto me puede avanzar un queratocono en ese tiempo? El queratocono es una enfermedad lenta. Es lenta. Es lo más lamentable. El queratocono es una enfermedad lenta. El queratocono te puede empezar en un niño de 9, 8, 9, 10 años de edad y la persona venir a sentir el déficit visual a los 18 años. Es una enfermedad que va avanzando un poquito cada vez, un poquito cada vez. Entonces, si tú no sospechas queratocono, por eso es que se te escapa. Porque de entrada tú crees que es simplemente un niño con un defecto refractivo, que actualmente el 30% de los niños tiene defectos refractivos, y si tú no piensas en la enfermedad, se te escapa. Y cuando ya la enfermedad viene a mostrar signos evidentes, es porque generalmente ya se encuentra muy avanzada. Se dice que entre cuando empieza el queratocono y cuando comienza a tener síntomas evidentes, pueden llegar a pasar hasta 5 años. Es mucho tiempo. O sea que el problema es ese, que dejamos pasar mucho tiempo porque se nos escapa el diagnóstico. ¿Y cuáles son estos síntomas evidentes? ¿Cómo ve una persona que ya tiene un queratocono que ya está bastante avanzado? Ya para las pantallas ya tú ves cómo el paciente entrecierra los ojos para ver, tiene mucha dificultad para la visión nocturna, en las noches siente que los vehículos, las luces de los vehículos lo deslumbran porque genera muchas aberraciones visuales. Entonces, esa persona que se frota mucho los ojos, dificultad ya para poder enfocar pantallas, los estudiantes de colegio universitario ya no logran ver la pizarra, y algo muy importante es que no logran ver bien aún con los lentes, que es algo que destaca mucho en el paciente con queratocono. Normalmente tú tienes un defecto refractivo normal y con tus lentes tú ves nítido, pero el paciente con queratocono, en la medida que la enfermedad avanza, ya no logra ver bien con gafas. Entonces, aún con las gafas, es un paciente que se queja que no ve bien. En una etapa inicial, ¿cuál sería el tratamiento de queratocono en un niño? En la etapa inicial existe un procedimiento llamado crosslinking corneal que nos permite endurecer la córnea y frenar la enfermedad. No es un procedimiento refractivo para mejorar visión, sino que simplemente es un procedimiento para frenar la enfermedad y evitar que la enfermedad siga avanzando y que el paciente vaya a ver a peor. Entonces, lo ideal es, cuando diagnosticamos queratocono en un niño o en un adolescente, las estadísticas dicen que el 80% de ellos van a continuar progresando. Entonces, lo ideal es, automáticamente se diagnostica, tratar con crosslinking corneal. ¿Y cuando ya está en una etapa avanzada, sería igual el tratamiento o ya varía? Varía. Ya en etapas más avanzadas, el tratamiento de queratocono se divide en 3 partes. Hay una rama del tratamiento que va dirigida a tratar la progresión, hay otra rama del tratamiento que va dirigida a la rehabilitación visual, porque necesitamos que ellos vuelvan a ver bien, y hay otra rama del tratamiento que va dirigida a tratar los síntomas. ¿Por qué? Porque aun cuando tratemos un paciente con crosslinking corneal, si ese paciente continúa frotándose los ojos, la enfermedad va a seguir avanzando por el efecto mecánico. Entiendo. Entonces, los pacientes con queratocono, algo que también les sucede es que producto de las alergias a repetición, eso le va dañando unas glandulitas del párpado que reciben el nombre de glándulas de meibomio, cuya función es liberar un aceite esencial que forma parte de la lágrima para que la lágrima permanezca más tiempo sobre la superficie ocular. Entonces, son pacientes que padecen de alergias y de ojo seco. Y tenemos que estabilizar tanto sus alergias como su ojo seco, porque si no, son pacientes que tienen un picor y el deseo de frotarse de manera constante, y eso les va dañando la piel de los párpados, se les va oscureciendo, les va generando ojeras, y además de eso va empeorando la enfermedad. Y por último, entonces tenemos la rehabilitación visual. Dependiendo de la etapa en la que el paciente esté, varía el método.
En las etapas iniciales podemos hacerlo con gafas, pero en la medida que la enfermedad avanza ya el paciente no logra ver bien con gafas. Sí. Entonces ya en esa etapa tenemos que pasar a lentes de contacto, que en el caso del queratocono son lentes de contacto especiales porque son lentes de contacto duros. Los que nosotros recomendamos son los lentes de contacto esclerales, son los lentes de última generación y suelen ser los lentes más cómodos para los pacientes porque generalmente tienen que usarlo todas las horas del día. Entonces, con lentes de contacto, un paciente de queratocono que está viendo mal logra ver como una persona normal, logra mejorar su visión al 20/20, logra recuperar su capacidad para poder conducir en las noches. Sí. Algo que afecta mucho al paciente ya adulto joven de queratocono es que la mala visión en las noches no les permite conducir, porque en las noches su visión empeora por las aberraciones visuales que se generan a causa de la deformidad corneal. Entonces, con lentes de contacto, los pacientes pueden recuperar su capacidad de conducir. Ya para el paciente que no puede usar lentes de contacto o que no desea usar lentes de contacto, entonces ya ahí tenemos las opciones quirúrgicas. Está la cirugía de anillos, que son unas estructuras de plástico que se introducen en el espesor de la córnea, cuya función es aplanar para disminuir la cantidad de aumento que lleven gafas. Sí. Dependiendo de la etapa del queratocono, puede ser una cirugía única o puede ser en combinación con lentes de contacto. Y ya para los casos más avanzados tenemos el trasplante de córnea. Entiendo. En el estudio que mencionó en la etapa inicial que debe realizarse los niños, ¿cómo es este estudio? Porque generalmente cuando se habla de esto, los papás entendemos que van a quirófano, que hay que ponerle anestesia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en la etapa inicial? De estudio para tratar. Para tratarlo. Para tratar el crosslinking corneal, sí es un procedimiento que se realiza en quirófano. De acuerdo a la edad del niño, puede hacerse con anestesia local o no. Sí. Yo he realizado niños de 10 años y tranquilitos en quirófano porque es un estudio, es un tratamiento de superficie. Sí. Lo que hacemos es ponemos gotitas de anestesia, mantenemos unos aparatitos para mantener los ojitos abiertos, hacemos un raspadito de la córnea, impregnamos con un medicamento que es la riboflavina y luego procedemos a la irradiación con luz ultravioleta controlada. Sí. Y eso es lo que genera el endurecimiento de la córnea. Entonces, si son niños que colaboran, se puede hacer con anestesia local. Si ya es un niño que no colabora, hay que sedarlo o dormirlo. ¿Y cuánto tiempo dura este procedimiento? Una hora. Los dos ojitos se hacen en una hora. Esa era otra pregunta que le iba a hacer. Generalmente he visto que algunos pacientes, si un ojo sufre, el otro no. ¿En el queratocono se da igual o siempre ambos ojos sufren de igual forma y van avanzando juntos? El queratocono es una enfermedad bilateral pero asimétrica. Entonces siempre tenemos un ojo que inicia primero y avanza más rápido y el otro le cae detrás. Sí. Entonces, generalmente muy rara vez suele ser unilateral, porque también podría ser unilateral, pero lo más frecuente es que sea bilateral pero asimétrico. Sí. ¿Y la población más afectada generalmente entre los niños son las hembras o los varones? No tiene predisposición por género. ¿Qué es lo peor que podría pasar en un descuido de una persona con queratocono? ¿Puede llegar a perder la vista? Puede llegar a perder la visión, pero la pérdida visual es reversible. En los casos más avanzados de queratocono llega un punto en el que la córnea se adelgaza tanto y se deforma tanto que las capas internas de la córnea se rompen y se genera un fenómeno llamado hidrops corneal, que entra agua a la córnea y a la persona se le genera una nube blanca en el ojo que le aparece de repente, de hoy para mañana. Sí. Cuando eso sucede, obviamente esa nube blanca no permite que la persona pueda ver a través de ella, pero en el queratocono generalmente lo único afectado es la córnea, el resto del ojo está sano. O sea que en el peor de los casos, que se genera un hidrops corneal, que es el caso más avanzado, esa visión se puede recuperar con un trasplante de córnea. Eso también iba a preguntar ahora. Háblenos del trasplante de córnea, ¿en qué consiste y cómo se realiza ese procedimiento? El trasplante de córnea consiste en la sustitución de una córnea enferma por una córnea sana. Esta córnea es una córnea donante de alguien que haya fallecido y haya donado el tejido. Entonces, en materia de trasplante tenemos dos grandes técnicas quirúrgicas de trasplante de córnea. Tenemos el trasplante de córnea penetrante o trasplante de córnea completo y el trasplante de córnea lamelar. En queratocono, la técnica quirúrgica que se recomienda es el trasplante de córnea lamelar.
¿Eso qué quiere decir? Que no cambiamos la córnea completa, sino que cambiamos las capas de la córnea que está dañado. Con el trasplante lamelar anterior profundo, o DALC por sus siglas en inglés, ha venido a revolucionar lo que es la técnica quirúrgica en trasplante de córnea, porque logramos reducir. Un paciente con queratocono puede tener un riesgo de rechazo corneal, que es la complicación más temida tras un trasplante, hasta de un 30%, cuando cambiamos la córnea completa. Pero cuando solo cambiamos las capas anteriores de la córnea, conservando las capas posteriores, es como que el cuerpo no se entera que hubo un trasplante. Entonces el riesgo de rechazo pasa a ser menor de un 5%. Y cuando hay un intento de rechazo, son córneas que responden muy bien al uso de antiinflamatorios, o sea que la córnea se puede recuperar. O sea que vamos a tener un trasplante mucho más estable, con un riesgo de complicaciones transoperatorias mucho menor, porque no es una cirugía a cielo abierto. Cuando hacemos el trasplante completo, durante unos segundos el ojo está abierto como un coco. Sí. Y por ese hueco puede salir hasta todo el contenido del ojo, que es algo que se conoce como hemorragia expulsiva. Sí. Hay mayor riesgo de glaucoma, está el riesgo de rechazo, hay mayor riesgo de infecciones. Y tomando en cuenta que es un paciente joven, probablemente en 20 años, en 25 años va a necesitar un retrasplante, porque ya esa córnea se va a deteriorar. En cambio, cuando hacemos un trasplante lamelar, es una cirugía que no es a cielo abierto, el ojo en sí nunca está abierto porque siempre tiene la capa posterior de barrera. Sí. Estas complicaciones transoperatorias se reducen a prácticamente cero, el riesgo de complicaciones posoperatorias es mucho menor, disminuimos el riesgo de rechazo, entonces tenemos una cirugía mucho más segura en un paciente joven, por lo cual la recomendación actual de mi parte es a cualquier paciente con queratocono que vaya a recibir un trasplante de córnea, que pregunte qué tipo de trasplante de córnea va a recibir, porque todavía estamos, o sea, el trasplante de córnea lamelar anterior profundo es un trasplante que ha tomado auge en los últimos 15 años. Entonces, cuando tenemos una técnica quirúrgica nueva, está la curva de aprendizaje del paso de los cirujanos anteriores a las nuevas técnicas, y también está la resistencia al cambio. Exactamente. Entonces yo le digo a mis pacientes, pregunten qué tipo de cirugía van a recibir. Y si le ofrecen un trasplante penetrante, es mejor que no se lo realicen, porque el riesgo de rechazo es alto. ¿Qué tan frecuentes son los trasplantes de córnea en nuestro país? Bueno, no tanto como deberían, por el tema de que en el país tenemos escasez de donación de tejido. Le iba a preguntar. Entonces, la mayor parte de los pacientes que trasplantamos tenemos que utilizar tejido importado desde los Estados Unidos, de los bancos de córnea de Estados Unidos. Las estadísticas lo que dicen es que generalmente el 1% de la población suele necesitar un trasplante de córnea. O sea que extrapolándolo a nuestra población, probablemente unas 100,000 personas estén necesitando un trasplante de córnea, ya sea por queratocono o por problemas tras una cirugía de catarata, que es la causa más frecuente de trasplante. ¿Y qué debería hacer una persona que estuviera interesada a ser donante? Porque ya que estamos hablando del tema, me imagino que muchos preguntarán, ¿y si yo quiero hacerlo? ¿Qué debería hacer o dónde debería dirigirse para ser donante? Acá, bueno, lo primero es que lo converse con sus familiares, que lo converse con sus seres queridos, que le gustaría ser donante. Cuando la muerte esté muy lejos, cuando uno realmente no esté pensando en eso, porque lo más importante a la hora de donar, de respetar tu voluntad, es que la familia esté de acuerdo. Aún yo quiera ser donante, si mi familia en el momento de yo no estar se niega a la donación no se hace. Entiendo. Entonces puede acercarse al INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante en nuestro país. Ellos tienen una página donde a través de la página web usted se puede hacer donante. Ellos le envían su carnet de soy donante, y llegado el momento sus familiares deben de tener ese conocimiento, porque con el tema de las donaciones de córnea, a diferencia de las donaciones de órganos, usted no debe de fallecer en un respirador, o sea, no debe de estar conectado a un respirador. Usted fallece ya sea de muerte natural o una muerte frecuente, como que un ACV o un infarto, y dentro de las primeras 6 horas de la hora de la muerte, ese tejido puede ser captado. Entonces usted simplemente, su familiar solo tendría
que comunicarse con el INCOR, anunciar el deseo de que su familiar quería ser donante, y el INCOR se encarga de coordinar que un equipo de especialistas vaya al área a la captación de ese tejido. Y ya esos tejidos van a la lista de espera de trasplante. Entiendo. Entonces... Sí. Volviendo al queratocono, un paciente con queratocono, ¿cuáles son los cuidados que debe tener generalmente en su casa? O ya el niño, hoy nosotros como padres, ¿cómo debemos cuidarlo en casa y en el colegio también? O sea, ¿cuáles son los cuidados generales que siempre debe tener? Básicamente uno, evitar que se frote los ojos. Yo les digo, por ejemplo, que se laven la cara, si le están picando los ojos, que se laven la cara. Algo que funciona muy bien con los más pequeños y los no tan pequeños es tener, yo le digo que tengan una cuchara en la nevera y que la pongan en el freezer y esa cuchara siempre esté ahí. Y que cuando tengan deseo de rascarse, tomen la cuchara y se la pongan sobre los ojos, y el frío en automático le va a quitar la sensación de querer rascarse. Sí. Porque lo más importante en un paciente con queratocono es evitar que se frote los ojos. Lamentablemente debemos ir a la pausa, pero le voy a dejar con una última pregunta sobre el queratocono. ¿Cuáles cuidados debe tener un paciente luego de un procedimiento quirúrgico con queratocono? En breve volvemos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente. Doctora, como le dije ahorita, le pregunté, vamos de nuevo, ¿cuáles son los cuidados que debería tener un paciente luego de un procedimiento quirúrgico por queratocono? Es importante que no se pierda. Algunos pacientes asumen que con un procedimiento quirúrgico ya ese es el final de su jornada y que ya pueden hacer vida normal. El paciente con queratocono siempre debe de tener controles anuales y en ocasiones controles de cada 6 meses. Entiendo. Si es un paciente que se sometió a crosslinking corneal para frenar la enfermedad, es importante tener la constancia de que se logró el objetivo, porque el crosslinking no frena la enfermedad en todos los casos. Sí. Entonces es importante seguir haciendo estudios control en el postoperatorio hasta tener por lo menos 1 año en lo que tengamos prueba que la enfermedad no ha progresado. Sí. Pero de igual manera es un paciente que siempre debe de tener chequeos anuales, no es un paciente que se deba de perder. Hay otra parte que se habla mucho, no sé si se consideraría una enfermedad o sería como un síndrome, el ojo seco. ¿En qué cae esta parte en la oftalmología? El ojo seco es una enfermedad. De hecho, el síndrome de ojo seco es la enfermedad más frecuente en oftalmología. Es una enfermedad a la que antes no se le prestaba mucha atención. Sí. De hecho, se considera enfermedad de 30 años para acá. Entiendo. Hace 30 años se consideraba un síntoma, sí, pero ahora con el tema de las pantallas y el tema del avance de la humanidad, entonces es una enfermedad que ha tomado mucha importancia porque ahora los síntomas sí están poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas. Sí. ¿Y cuáles son, qué causa el ojo seco? Aparte de la pantalla que me la acabas de mencionar. Hay 2 grandes causas de ojo seco. Está el síndrome de ojo seco hiposecretor, que es donde tenemos una disminución de la secreción de las lágrimas. Esto se puede ver en pacientes con trastornos autoinmunes,
como las personas con artritis reumatoidea, pacientes con lupus, pacientes con síndrome de Sjögren, donde el cuerpo, así como genera anticuerpos que atacan la articulación y la inflaman, de igual manera ataca la glándula lagrimal reduciendo su producción. Pero el síndrome de ojo seco más frecuente es el síndrome de ojo seco evaporativo, en el que se produce una cantidad adecuada de lágrimas, pero esa lágrima que se produce es de mala calidad porque se evapora muy rápido y viene asociada a una condición a nivel de los ojos que se conoce como disfunción de glándulas de meibomio. Las glándulas de meibomio son unas glándulas que se encuentran en el borde de los párpados, tanto arriba como abajo, cuya función es que con el parpadeo ellas liberan una microgotita de aceite que se corresponde con lo que es la tercera capa de la lágrima para que la lágrima permanezca más tiempo en el ojo. Cuando tenemos una disfunción de glándulas de meibomio, entonces tenemos una lágrima que tiene mucha agua, pero es una lágrima que es inestable y no dura los 10 segundos que debería de durar. Entonces se evapora y por eso es que aparecen los síntomas de resequedad ocular. Sí, ¿y cuáles son los síntomas que generalmente puede darse cuenta alguna persona que tiene ojos resecos? Porque me imagino, somos dominicanos, nos automedicamos, si sentimos algún poquito de resequedad, compramos gotitas, nos la ponemos y santo remedio. Pero ya ¿cómo podemos tener la advertencia de que estamos teniendo esta enfermedad? Los síntomas del ojo seco van variando de acuerdo a la etapa. El ojo seco es una enfermedad que se vuelve crónica y en la medida que se va cronificando los síntomas van exacerbando, van empeorando. Entonces generalmente en las etapas iniciales empieza con ojitos que pican, que a veces lagrimea un poquito, sensación de cansancio, sobre todo cuando está en las pantallas, ardor, también puede ser sensación de arenilla, que siente como que le cayó algo, pero que realmente no tiene nada. Y en esta etapa se pone una gotita y mejora. Ya en la medida que la enfermedad no se trata adecuadamente o va avanzando, entonces los síntomas van empeorando. Y ya esa molestia, esa sensación de arenilla o de basurita, ya comienza a convertirse en dolor. Ya tenemos que es una persona que luego de estar un tiempo en pantalla siente que los ojos le arden, ojos que molestan mucho aquí en las esquinas, que los pacientes dicen que en la orillita. Que le pican. Que le pica, que le arde, ya siente tan irritada la piel, que siente como si la tuviera pelada, como si la tuviera irritada. Son pacientes que no toleran el aire acondicionado, que no pueden dormir con el aire acondicionado, pacientes que se despiertan con un dolor en el ojo, como sensación de picadas, o que llega un momento que la sensación de resequedad los despierta, y generalmente estos síntomas van avanzando a lo largo del día, y cuando peor se manifiestan es ya en esas últimas 2-3 horas antes de dormir. ¿Y cuáles son los síntomas ya en esas 2 o 3 horas? Porque todo lo que ha dicho es bastante insoportable, y ya en esta etapa final, ¿cuáles serían esos síntomas? Ya la visión comienza, los ojos ya se ponen rojos, comienza a tener ojos rojos, también puede experimentar visión borrosa transitoria, como que estoy leyendo y como que las letras se me confunden, y como que parpadeo y como que vuelve y aclara, pero como que vuelve y se pone borrosa, sensación de fatiga visual, que ya no tolera estar en pantallas. Muchos pueden llegar a experimentar fotofobia, que les molesta la luz, y el dolor puede llegar a ser insoportable. Entiendo. En los casos severos. ¿No pudieran confundirse ese dolor con algún tipo de migraña? Porque generalmente los problemas visuales se asocian con migraña. Sí, de hecho hay un estudio de investigación donde el ojo seco podría ser el detonante de la migraña. Entiendo. De hecho he tenido algunos pacientes donde tienen crisis de migraña, pero no tienen un defecto refractivo que justifique el cuadro de migraña, pero sí tienen un cuadro de ojo seco, y al mejorar el ojo seco, mejora el tema de la migraña. Entonces sí podrían coexistir, pero yo creo que la diferencia básica entre ojo seco y migraña es que generalmente en el caso del ojo seco, los síntomas están presentes a lo largo del día, todos los días. Entiendo. En el caso de la migraña, entonces son eventos. O sea, hoy me dolió la cabeza, hoy me molestaron los ojos. Pero en el caso del ojo seco, generalmente es
todos los días. Molestia. ¿Y qué podemos hacer para prevenir el ojo seco desde la casa? Bueno, tomar mucha agua es lo primero, tomar abundante agua. Hay una regla que se llama la regla del 20-20-20 y es que cada 20 minutos hagamos recesos de 20 segundos y fijemos algún objeto a la distancia. Esto es para romper el enfoque y la fatiga visual. De manera consciente parpadear, porque con el parpadeo es que la lágrima se esparce sobre la superficie. Cuando estamos mucho tiempo sin parpadear, por ejemplo, cuando estamos en pantallas o cuando estamos concentrados en algo que nos están diciendo, sin darnos cuenta, disminuye la frecuencia del parpadeo. Entonces, esto aumenta la evaporación de la lágrima. Si tenemos, se puede recomendar utilizar lágrimas artificiales 2 o 3 veces al día para ayudar a su lágrima propia. Y si a pesar de tomar estas medidas los síntomas se mantienen, entonces ya lo ideal es ser evaluado con un oftalmólogo. Entiendo. Aparte de la pantalla y de algunas otras causas que ha mencionado anteriormente, hay muchas personas que trabajamos viendo objetos, no necesariamente una pantalla, sino otro tipo de situaciones por un prolongado tiempo. ¿También somos propensos a sufrir de ojo seco? Sí, los odontólogos, los cirujanos tienden a padecer ojo seco. Pasar mucho tiempo en espacios con aire acondicionado, que es una realidad de prácticamente todos en nuestro país por el tema de nuestro clima. Pasar mucho tiempo al aire libre. La brisa también puede provocar resequedad ocular. Los pacientes que son muy alérgicos tienden a padecer resequedad ocular. Ciertos medicamentos, el uso de ciertos medicamentos se puede relacionar con resequedad ocular. El maquillaje en las mujeres de la línea de los párpados puede ir afectando las glándulas de meibomio y relacionarse con resequedad ocular. El uso de pestañas también puede relacionarse con resequedad ocular. Pacientes, por ejemplo, que suelen hacer orzuelos a nivel de párpados, hay un tema a nivel de glándulas de meibomio y son pacientes que terminan desarrollando resequedad ocular. Enfermedades como la diabetes, por ejemplo, tienden a desarrollar resequedad ocular y es lo que lo hace una enfermedad tan frecuente, es muy frecuente. Entiendo. ¿Y cuál es el tratamiento del ojo seco? El tratamiento va a depender de la etapa de la enfermedad que diagnostiquemos. En todo paciente con ojo seco, lo ideal es hacer un perfil de ojo seco. Sucede algo y es que la lágrima es transparente, entonces los síntomas de ojo seco son muy subjetivos. Entonces, en ocasiones hay pacientes que se sienten incomprendidos porque van con todos estos síntomas, pero en el momento que lo evalúa su oftalmólogo, ve que todo se ve bien y le manda una lagrimita artificial, pero para ese paciente esa lágrima artificial no es suficiente. Entonces yo recomiendo realizar un perfil de ojo seco que incluya ya de manera automatizada tiempos de rotura lagrimal, evaluar el parpadeo, evaluar el tamaño del menisco lagrimal y hacer una meibografía para evaluar qué está pasando con esas glándulas de meibomio. Y como oftalmóloga le puedo decir a mis colegas que se sorprenderían la gran cantidad de hallazgos que encontramos haciendo un perfil de ojo seco en los pacientes, que es algo que no se realiza de rutina. A su vez, también evaluar la secreción de las glándulas de meibomio. En mi consulta, aparte del perfil de ojo seco, le pongo una gotita de anestesia a los pacientes y procedo a exprimir la glándula para ver cómo es su secreción. Normalmente debe de ser una gotita transparente como el aceite de oliva, pero cuando tenemos ojos secos evaporativos, eso sale amarillento como la manteca o sale espeso, que se le llama en aspecto de pasta de diente, que en vez de una gotita sale como un ungüento, o no sale nada porque tenemos un trastorno obstructivo. Pero uno evalúa el párpado y si no lo hace, no se da cuenta de realidad qué está pasando. Pacientes con blefaritis, que se le acumula como esa caspa a nivel del borde de las pestañas, la blefaritis va provocando que las glándulas de meibomio se vayan dañando. Pacientes, por ejemplo, que sufran de acné o de acné rosácea, tienen una mayor predisposición a tener ojo seco. Entonces, lo primero es el diagnóstico certero, correcto. Ya luego de ahí, de acuerdo a los síntomas, a la etapa de la enfermedad, entonces vamos clasificando. En la primera parte de la enfermedad, en la etapa inicial,
con lágrimas artificiales suele ser suficiente. Ya si es un paciente que tiene que usar lágrimas artificiales con frecuencia, se recomienda que esas lágrimas artificiales no tengan preservantes, porque en ocasiones el preservante de la lágrima irrita la superficie ocular. Sí. Ya cuando tenemos un paciente en un ojo seco ya un poquito más avanzado, ya es necesario agregar antiinflamatorios para lograr estabilizar la superficie ocular, generalmente antiinflamatorios en gotas. Se pueden utilizar medicamentos como las tetraciclinas que ayudan a mejorar la función de las glándulas de meibomio. También se pueden utilizar inmunomoduladores como la ciclosporina, que tenemos medicamentos tópicos para tratar de estabilizar la superficie ocular. Pero ya también tenemos otras opciones de tratamiento un poco más modernas, por así decirlo. Sí. Algo que beneficia mucho al paciente, a propósito de que me comentabas de medidas que podíamos hacer en casa, aplicación de calor sobre los ojos. En el caso de ojo seco, no se recomiendan compresas frías como en las alergias, se recomiendan compresas tibias, porque como estamos hablando que es un déficit de una grasita, el calor ayuda a que esa grasita se vuelva más líquida y salga mejor. Entiendo. Entonces, actualmente nosotros, por ejemplo, estamos implementando la terapia con luz pulsada intensa, que es un tratamiento específico ya para pacientes con resequedad ocular asociado a disfunción de glándulas de meibomio, y son unos pulsos de una luz intensa y de una luz pulsada, a unas concentraciones definidas que se aplican en la piel de los párpados, y de esa manera logramos mejorar la inflamación, logramos reducir los síntomas, logramos mejorar la calidad de la lágrima y a su vez logramos una disminución de la necesidad de gotas a lo largo del día. Y esta estabilidad podemos llegar a lograrla hasta por un año, porque el ojo seco no se cura, se controla. Entiendo. Entonces, básicamente ahora nosotros nos estamos orientando más hacia lo que es la terapia IPL o terapia con luz pulsada intensa. ¿Y cómo funciona esta luz intensa en la parte del ojo para la resequedad? Tiene diferentes efectos. Tiene un efecto a nivel de las terminaciones nerviosas de la zona del ojo, y esto estimula lo que es la glándula lagrimal para mejorar la secreción de la lágrima. Pero además de eso tiene un efecto neurogénico, porque en el ojo seco hay un tipo de dolor, ese dolor que se presenta en ojo seco en ocasiones es un dolor neurogénico. Entonces mejora lo que es la salud de esas terminaciones nerviosas, pero a su vez ayuda a desinflamar lo que son las glándulas de meibomio, mejorando la obstrucción, ayuda a mejorar lo que es la blefaritis y a tratar las infecciones por Demodex. Una de las causas de disfunción de glándulas de meibomio o de inflamación de ese borde de los párpados es la infestación por Demodex folliculorum. El Demodex folliculorum es un ácaro que normalmente vive en la piel, pero como todo en exceso hace daño, en ocasiones él puede colonizar la zona de las pestañas y comenzar a inflamar el folículo, y sus residuos comienzan a inflamar y a dañar esa zona del párpado, y la luz pulsada intensa es un tratamiento para el Demodex. Ya que está hablando de la acumulación de esos ácaros, ¿estos ácaros no pudieran acumularse por el uso de pestañas durante un tiempo prolongado? Sí, de hecho, las mujeres se acostumbran a utilizar pestañas, lo ideal sería, con el tema de las pestañas hay varios factores que entran en juego. Está el tema cuando usamos pegamento, que la cercanía del pegamento al borde del párpado, el mismo pegamento irrita. Pero además de eso, las pestañas uno debe de lavarlas todos los días de la misma manera en la que se lava la cara. Pero cuando tienes pestañas, extensiones de pestañas, lo que más haces es cuidar esas pestañas y no las puedes lavar. Entonces, el que esas pestañas no se laven hace que se acumule la grasa, el polvo y ácaros a ese nivel, y favorece la inflamación del borde del párpado. Entonces, con el tema de las pestañas postizas, lo ideal serían que sean transitorias, de me las puse, me las quité, o que sean de las que le llaman extensiones pelo a pelo, que no llegan como hasta el borde. Pero algunas personas ni así las toleramos. Por ejemplo, yo no tolero las pestañas. Yo las veces que he intentado ponérmelas, no llego al evento, que me las tengo que arrancar, porque a mí me da una alergia terrible. Entiendo. Doctora, cuando uno utiliza la terapia de la luz que acaba de decir,
decir con el ojo seco. ¿Los resultados son inmediatos y cada cuánto tiempo un paciente debe hacerse esta terapia? Es un conjunto de sesiones. De entrada se recomiendan de 3 a 4 sesiones con 15 días de diferencia entre una sesión y otra. Entonces, en mi experiencia yo noto que los pacientes comienzan a experimentar mejoría desde la primera visita. Más o menos ya cuando ya se está acercando entre la primera y la segunda semana, ya desde la primera sesión ya los pacientes comienzan a experimentar mejoría. Y a partir de ahí, con cada sesión, la mejoría se potencializa hasta completar la tercera o la cuarta sesión. Y ya a partir de ahí se recomienda que probablemente, según los estudios de investigación, los pacientes van a necesitar 1 o 2 sesiones de refuerzo de manera anual. Yo le digo a mis pacientes que en esta etapa en la que estamos todos aprendiendo. El equipo que nosotros tenemos es un equipo de última generación. De hecho, fue lanzado en Europa a comienzos de año y ya a nosotros llegó a mediados de año. Pero actualmente es cuando yo estoy creando mi experiencia en mis pacientes locales. Mi interés en este tratamiento viene dado por los estudios de investigación que hablan muy bien del tratamiento y por la experiencia de otros colegas en el extranjero que lo han aplicado. Pero ahora toca adquirir la experiencia con ojos dominicanos y ver si en nuestro medio, en nuestro clima, en nuestras circunstancias, nuestros pacientes se comportan igual que la población europea o la población norteamericana. O sea que yo le digo a mis pacientes, el próximo año probablemente tendré más información para dar. De momento yo me baso en lo que está publicado. Ahorita mencionamos el uso de pantallas. Ahora mismo teníamos incluso escuelas donde todo se maneja de forma virtual. ¿Qué tanto afecta el uso de pantallas al ojo? Mira, lo primero es el tema desde el punto de vista sintomatológico, yo estoy teniendo niños con ojo seco. Antes, pensar que un niño podía tener resequedad ocular, eso era impensable. En un niño todo es nuevo, todo es nuevo, todo está fresco. Todo esto viene nuevecito. Pero estamos teniendo niños con resequedad ocular a causa de las pantallas. El tema de las pantallas realmente ha venido a cambiar lo que es el desarrollo normal de la visión. Debido a las pantallas y a que nuestros niños están pasando más tiempo conectados a pantallas y menos tiempo en exteriores, entonces estamos teniendo un aumento de la incidencia de miopía. Actualmente las estadísticas dicen que 1 de cada 3 niños padece de miopía y al ritmo que vamos, de aquí al 2050, la mitad de la población va a necesitar lentes. Entonces, en niños pequeños lo ideal es 0 pantallas, porque las pantallas, cuando dejamos que un niño de 1 año, de meses, de 2 años utilice pantallas, estamos aumentando el riesgo de desarrollo de miopía y de ambliopía. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo el sistema visual del niño nace inmaduro y se va desarrollando en la medida que el niño va creciendo y de acuerdo a las etapas que el niño va atravesando. Entonces, cuando el niño es pequeñito, 6 meses, que el niño no gatea, entonces la visión que el niño desarrolla es la visión de cerca, suficiente para ver la cara de sus padres, para jugar con los juguetitos que tiene alrededor. Cuando el niño comienza a gatear y comienza a caminar, entonces inicia la etapa de exploración y comienza el desarrollo de la visión de lejos. Si en esa etapa, en lugar del niño estar explorando el mundo, el niño sigue enfocado en una pantalla, en visión de cerca, continúa desarrollándose la visión de cerca y no se desarrolla adecuadamente la visión de lejos. Entonces, mayor probabilidad de que ese niño desarrolle lentes. Entonces, en los primeros 7 años de vida, hay que utilizar la menor cantidad, y ya estamos hablando entre los 3 y los 7, porque por debajo de los 2 años, 0 pantallas. Entiendo. Entre los 3 y los 7 años hay que utilizar las pantallas el menor tiempo posible, las pantallas de cerca, y empezar a los 3 años con 30 minutos e ir aumentando de manera paulatina, de manera que a los 7 años ese niño no debería de estar más de 2 horas al día en pantallas. Entiendo. Y algo muy importante para contrarrestar el efecto de las pantallas, aumentar el tiempo que el niño pasa en exterior. El sol juega un papel fundamental en el desarrollo visual de los niños. Los ojos de los niños se desarrollan jugando y al sol. Entonces,
2 horas al día, todos los días, sería el tiempo mínimo que un niño debería de pasar al aire libre para que sus ojos se desarrollen normal y tenga una menor incidencia de miopía. Porque si bien la miopía puede tener una causa genética, en el 18% de los casos la miopía puede ser heredada de los padres, pero hoy en día estamos teniendo niños desarrollando miopía que ni el papá ni la mamá usan lentes, sino que son niños que están debutando con la miopía. Y el tema de que un niño desarrolle miopía no solo es que vaya a necesitar lentes, lo cual ya es una limitante, el necesitar lentes, sino que ese crecimiento aumentado del ojo del niño genera riesgos para ese niño en la edad adulta que ponen en riesgo su visión. Va a tener mayor riesgo de desprendimiento de retina, de degeneraciones de la retina, va a tener mayor riesgo de desarrollo de glaucoma. Entonces, en los niños es cuando tenemos el periodo de tiempo en el cual podemos intervenir y disminuir esos riesgos que representa la miopía para la edad adulta, porque si no, esto se va a volver un problema de salud pública. Y ya cuando son adolescentes, ¿cómo manejamos esto del tiempo? Porque me dio hasta los 7 años, pero ya cuando entramos al colegio tienen la computadora y cuando llegan a casa tienen las plataformas digitales y tenemos los libros que también son digitales. ¿Qué sería lo recomendable en un uso diario de pantalla para un niño? Mira, para un niño ya mayor de 7 años, un adolescente, yo lo que les recomendaría es que estimulen las pausas. O sea, de que un niño no esté más de 2 horas corrido en una pantalla. Entiendo. Que estimulen los descansos, lo que comentábamos, de que cada 20 minutos hagan recesos de 20 segundos. Estimular lo que es que cambien cosas que ellos hacen en la tableta, en el computador o en el celular. Si lo pueden cambiar al televisor, que lo cambien en el televisor. Exacto. Es mejor que estén a una mayor distancia, aunque sea una pantalla, pero que estén a una mayor distancia. O sea que si pueden ver videos en el televisor, mejor lo vean en el televisor. Si los videojuegos los pueden conectar al televisor, mejor en el televisor. Y tratar de estimular en ellos alguna actividad deportiva que los haga salir de casa. Entiendo. Doctora, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero deje sus contactos para si alguna televidente quisiera ir a su consulta, ¿dónde puede conseguirla? Claro que sí, pueden contactarme de manera digital en todas las plataformas como Judith Portorreal o ya vía mi asistente en el 829-633-4232. Ha sido un placer haberla tenido, de verdad que yo he aprendido bastante hoy de muchas cosas que ni sabía que existían y creo que de aquí iré derechito con el niño a una consulta oftalmológica. Bueno, ya te esperamos. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide la doctora Jessica Álvarez y hasta un próximo encuentro. Thank you.